Listo. Entonces, la clase pasada estábamos hablando de la paridad, una simetría discreta que puede o puede que no esté en la naturaleza. En ciertos sistemas físicos sí existe la simetría, la paridad, en otros no. Antes de que se conociera la interacción débil, se creía que la paridad era una simetría de la naturaleza y que nada violaba la paridad. Pero después de los experimentos del decaimiento beta, positivo, se observó que de hecho existen interacciones que sí violan la paridad, como por ejemplo la interacción débil. Y nosotros, la clase pasada, estábamos hablando precisamente del hamiltoniano de la interacción débil. Mm, Yo les había dejado una pregunta para que continuáramos la clase de hoy y era acerca de qué forma tiene que tener este hamiltoniano de la interacción débil para que no sea invariante bajo paridad, para que sea impar bajo paridad. El hamiltoniano de la interacción débil se puede construir en términos de los observables físicos que nosotros hemos estado estudiando hasta ahora en mecánica cuántica. Esos observables físicos son el operador posición, el operador momento lineal, el operador momento angular orbital y el operador de spin. Estos son como básicamente los observables más usados en la mecánica cuántica, ¿no? Y uno podría construir entonces una término de interacción para el hamiltoniano débil, ¿no? ¿Cómo sería ese término de interacción? Primero, tenemos que tomar en cuenta que la interacción débil es impar bajo paridad, no es invariante bajo paridad. ¿Eso qué quiere decir? Que aun cuando es un escalar, porque recuerden que todos los hamiltonianos son escalares, todos los hamiltonianos deben ser escalares, eh, no solo es un escalar, sino que es un pseudoescalar. Eso quiere decir que cuando yo le hago una transformación de paridad a este hamiltoniano débil, me tiene que aparecer un signo menos relativo. Es decir, si ustedes le hacen esta transformación de paridad al operador hamiltoniano, que es un operador escalar, por eso se tiene que hacer su transformación en el cuadro de Heisenberg, entonces aquí tiene que aparecer un signo menos relativo. Es lo primero que ustedes tienen que notar. ¿Cierto? Tiene que construir escalares con un signo menos relativo. Yo les había dicho, bueno, los términos que aparecen, por ejemplo, en el electromagnetismo, en la electrodinámica cuántica, esos sí son invariantes bajo paridad. Y si ustedes se ponen a mirar la forma que tiene esos términos, entonces se van a dar cuenta que son productos escalares entre estas cantidades físicas que están acá, ¿no? Entre estos operadores. Por ejemplo, el término spin órbita es una constante o una función constante multiplicada por el producto escalar entre el operador momento angular y el operador spin, ¿no? Por eso se llama término spin órbita y es el que explica la estructura fina del átomo de hidrógeno, porque el nivel 2p en el átomo de hidrógeno se desdobla y tiene dos valores distintos, ¿cierto? 2p un medio y 2p tres medios, la estructura fina del átomo de hidrógeno. Se explica con el término de spin órbita. Aquí uno entonces pensaría que el término de interacción, si lo quiere construir, tiene que ser entonces el producto escalar de todos estos operadores. Tiene que ser un producto escalar de estos operadores porque recuerden que estos operadores, aparte de ser operadores, son vectores. Son vectores en tres dimensiones. Tienen tres componentes. R, por ejemplo, tiene la componente X, Y y Z. P tiene P sub X, P sub Y, P sub Z. L lo mismo, ¿no? LX, LY, LZ y lo mismo el spin. SX, SY, SZ. Son vectores. Y entonces en el hamiltoniano de cualquier interacción, a mí no me puede aparecer un vector, no me puede aparecer un término libre, ¿cierto? No puede aparecer, por ejemplo, en el hamiltoniano débil, no podría aparecer un término que sea una constante por el spin solo. Este término no está permitido porque viola la covarianza de la mecánica cuántica. ¿Qué quiere decir que viole la covarianza de la mecánica cuántica? Que a la izquierda tengo un escalar y acá a la derecha tendría un vector. Y eso pues no puede ocurrir en las leyes de la física. Las leyes de la física tienen que ser siempre covariantes, ¿no? Es decir, si a la izquierda tengo un escalar, a la derecha también tengo que tener un escalar. Todas las ecuaciones tienen que estar escritas de esa manera. Si a la izquierda tengo un vector, a la derecha un vector. Si a la izquierda tengo un tensor de rango 2, a la derecha tiene que haber un tensor de rango 2. Es el principio de covarianza, no solo en la mecánica cuántica, sino en cualquier ecuación asociada a cualquier ley física.
Entonces, miren que entonces aquí no puede aparecer un término como este, porque esto es un vector, ¿no? Esto es un vector. Tiene que aparecer un producto escalar entre dos términos, multiplicado por una constante o una función escalar. Sí, Jessy. Profe, qué pena. Quedó como en que si le permite ingresar. Sí, no me va pero no me aparece todavía. Queremos construir entonces el hamiltoniano de la interacción débil tomando en cuenta estas cosas y tiene que ser entonces un hamiltoniano que sea impar bajo paridad, que aparezca un signo menos relativo. Este hamiltoniano tiene que ser construido de términos escalares. Entonces aquí nosotros deberíamos tener algo así como una constante, o bueno, una función de escalares multiplicado por otro escalar. Aquí debería aparecer un escalar. Lo pongo así. Un escalar. Y toman en cuenta que los hamiltonianos siempre son escalares. No es que nosotros podemos poner cualquier hamiltoniano que se nos ocurra, cualquier locura que se nos ocurra, no. Los hamiltonianos en la mecánica cuántica tienen que ser escritos de tal forma que no violen las simetrías, ¿cierto? O que sean consistentes con las simetrías de los sistemas físicos. En la electrodinámica cuántica, por ejemplo, es necesario que los hamiltonianos estén construidos de términos escalares que sean escalares verdaderos, o sea, invariantes bajo paridad. No puedo tener ni un vector ni un tensor en el hamiltoniano. En este caso particular de la interacción débil, que es un ejemplo un poco exótico, entonces necesitamos no un escalar precisamente, ¿no? Sino un pseudoescalar. Un pseudoescalar. Tiene que ser una constante multiplicada por un término que sea un pseudoescalar. O sea que bajo paridad ese escalar cambie de signo. Cambie de signo. Y entonces tratamos los siguientes términos, ¿no? Miramos los siguientes términos posibles. Entonces uno puede ir construyendo varios términos posibles que sean el pseudoescalar o tratar de ver si es el pseudoescalar, ¿no? Miren que tenemos todas estos observables, R, P, L, S, y entonces uno sabe que los escalares los construye haciendo productos escalares, ¿no? Productos punto. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden pensar, ¿será que es este término? R.P. ¿Este término nos sirve o no nos sirve? ¿Este término es un buen término para un hamiltoniano de la interacción débil o no? R.P. ¿Ustedes qué dicen? Sí, porque ambos son escalares, ¿no, profe? Pero tomen en cuenta que ya no es suficiente, por eso les pongo este ejemplo, que es un ejemplo en realidad un poquito distinto a lo que uno ve en mecánica cuántica usualmente, ¿no? Porque la mecánica cuántica usual es con la interacción electromagnética. Pero aquí yo estoy hablándoles de la interacción débil. Miren que no es suficiente con que sea un escalar, porque este es el producto punto de dos vectores de un escalar, ¿cierto? Sino que tiene que ser un pseudoescalar, que significa bajo paridad, este término tiene que cambiar de signo. Tiene que ser impar bajo paridad. ¿Este término es par o es impar bajo paridad? Solo nos sirven los términos impares. ¿Ustedes qué dicen? ¿R.P sirve? Vía, ¿no, profe? Ambos términos son impares, ¿no? Si ambos términos son impares, entonces ¿cómo queda el producto punto? Es que no es tan difícil de ver. El R, ¿cómo transforma? R cambia de R a bajo paridad, ¿no? Cambia de R AR a, negativo. a menos R. ¿Y el P qué le pasa? ¿Cambia de P? ¿A J? No, bajo paridad, ¿qué le pasa al P? Yo Igual, lo hice ¿no? la clase pasada. Es un vector similar a R. ¿Qué le pasa a P? Bajo paridad. Menos P. Menos P. Recuerden que tanto R y P, o mejor dicho, el espacio de las coordenadas y el espacio de los momentos son representaciones equivalentes de la mecánica cuántica. Entonces, todo lo que ocurra en el espacio de las coordenadas, o sea, de R,
va a ser igual para el espacio de los momentos lineales, para P. Y Entonces, los dos son impares bajo paridad. ajá. Entonces los dos deben ser impares bajo paridad. Si los dos son impares bajo paridad, ¿cómo será el producto punto R punto P? Par. Par. Par porque menos por menos da más, ¿no? Impar. Ustedes simplemente ponen aquí los operadores paridad, hacen la transformación en el cuadro de Heisenberg y se dan cuenta que esto es par bajo paridad. Y entonces, ¿nos sirve o no nos sirve? No nos sirve porque no es un pseudoescalar, esto es un escalar verdadero, es invariante bajo paridad. Este término nos serviría en la interacción electromagnética, ¿no? Un término de este tipo, pero no nos serviría en la interacción débil. Ahora miramos otro candidato. R.L. ¿Qué pasa con R.L? ¿Será que este término nos sirve o no nos sirve? De nuevo ustedes se ponen a pensar cómo transforma R, cómo transforma L. L dice que es L no es invariante. invariante. O sea, queda L bajo paridad es L también. Entonces Sí. este sí Ajá. quedaría en par. Quedaría L y menos R. Entonces quedaría Sería menos impar. R. Sería Este impar. sería impar bajo paridad, ¿cierto? Sería impar bajo paridad. Parece que este sirve. Si es impar bajo paridad, entonces es un pseudoescalar, ¿cierto? Porque cuando yo le hago la transformación de paridad, cambia de signo. Pero hay una cosa con este operador. Una cosa que ustedes tienen que notar. Y es el hecho que R.L es lo mismo que R.R cruz P. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale R.R cruz P? Ese no da R ¿Cuánto? cruz P. Ese no da J, profe. No, J no es, R cruz P es L, el momento angular orbital. Y yo estoy haciendo el producto escalar con el vector posición R. De manera que me queda R punto R cruz P, donde R cruz P es el momento angular orbital. Ah, ¿Cuánto vale este producto punto? R punto R cruz P. No. No tienen que hacer el cálculo, ¿no? Solamente ver las direcciones de los vectores. Cero. Esto es cero. Es cero porque R cruz P, ¿qué pasa con R cruz P? Está contenido en un plano, ¿cierto? R para arriba, P para acá. La dirección es perpendicular al plano que lo contiene, ¿no? O sea, por ejemplo, hacia adentro, ¿no? Hacia adentro del plano. Y si ustedes hacen el producto punto con R de nuevo, ¿qué obtienen? Si se supone que este es R hacia allá. ¿Cuánto vale eso? Pues cero, ¿no? Porque forma un ángulo de 90 grados. R cruz P, si suponemos que la pantalla de sus dispositivos es el plano XY, entonces R cruz P está dirigido a lo largo del eje Z. Mientras que R, por ejemplo, está dirigido a lo largo del eje X, ¿no? X punto Z queda. X unitario, punto Z unitario, es cero. Es cero. Entonces, estos son dos vectores ortogonales. El momento angular orbital y el vector posición son siempre ortogonales, por lo que su producto escalar da cero. Aun cuando este término es impar bajo paridad y podría ser un candidato para la interacción débil, el problema es que es cero. Siempre, ¿no? Entonces, no es que nos sirva tampoco. ¿Y qué pasa entonces con P.L? Este también es un término impar bajo paridad, ¿cierto? Por las mismas razones anteriores. P se transforma a menos P y L queda invariante, de modo que P.L transforma a menos P.L. Pero, ¿qué pasa con este término? Esto sería P.R cruz P. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale ese producto punto?
Ujú. ¿Alguna idea? ¿Cuánto vale este producto escalar P punto R cruz P? ¿Ah? ¿Alguna idea o no? No, profe, la verdad no. Vale 0 también. Por las mismas razones. Se vuelve y se los escribo acá. No, no necesitan hacer ningún cálculo. Esto es R en X. Esto es P. R cruz P sería un vector perpendicular al plano que define R y P. Si esto es R y esto es P, ¿cuánto vale P punto R cruz P? P apunta en dirección Y, R cruz P apunta en dirección Z. ¿Cuánto es Z punto Y unitarios? Pues 0, ¿no? Haz en cuenta que R cruz P define un plano, ¿no? Y la dirección de R cruz P es un vector perpendicular a ese plano. Pero entonces P es siempre perpendicular a R cruz P. Y como es un producto escalar, pues es la norma de P por la norma de L, por el coseno del ángulo que lo separa. El ángulo que lo separa es 90 grados, coseno de 90 es 0, etcétera, ¿no? Esto siempre es 0, siempre es 0. ¿Sí? Simplemente viendo las direcciones se dan cuenta, viendo el dibujito. Entonces este tampoco nos sirve porque vale 0, vale 0. Y bueno, se nos están agotando las posibilidades. ¿Será que este nos sirve? ¿Este servirá? ¿Cómo es este término? ¿Este término sirve o no sirve? ¿Cómo es bajo paridad? Si no estoy mal, ninguno de los dos, te digo, los dos son invariantes, ¿no? Sí, todos los momentos Entonces, angulares son invariantes. exacto, Entonces entonces es, quedaría L y S y pues quedaría par, ¿no? claro, par bajo paridad. Entonces este término no nos sirve, ¿no? Porque es par, es un escalar verdadero. Los momentos angulares, sea orbital o spin, son invariantes bajo paridad, por lo que su producto escalar también lo es. No nos sirve, es un término útil para la electrodinámica cuántica, por ejemplo, el término spin-órbita, pero aquí en la interacción débil no sirve este término. Y bueno, ¿qué pasaría entonces con este término? ¿Será que este nos sirve o no nos sirve? R.S. De nuevo, ¿este es par o es impar bajo paridad? Es impar, porque R es variante y S invariante. Ajá. Ajá. Este es impar bajo paridad. Y noten que el spin sí no tiene esta definición, ¿no? El spin es un momento angular. Pero en general, este término sí es distinto de cero. R.S es distinto de cero porque el spin no es un momento angular orbital. Es un momento angular, satisface el álgebra de Lie de los momentos angulares, pero no es un momento angular orbital, por lo que en general la dirección del spin no tiene por qué ser perpendicular a el vector posición. Luego, este término sí es distinto de cero. Este término es diferente de cero. Y lo mismo pasa con este término. Este término, de manera totalmente análoga al término anterior, es impar bajo paridad. Por lo que, ¿cuáles son los únicos términos que nos sirven para escribir un hamiltoniano de la interacción débil? Los términos que nos sirven son estos dos últimos. Son impares bajo paridad y son distintos de cero. Ahora nosotros tenemos que usar o uno o el otro, ¿no? Porque son dos representaciones análogas. O usamos R.S o usamos P.S. En todo caso, todos los demás términos que están acá no sirven para un modelo de interacción débil. Los únicos que sirven son estos dos términos que están aquí, ¿no? Y así tiene uno que construir los hamiltonianos en general. Ustedes miran cuáles son las simetrías que satisface el sistema físico y cuáles no, y tomando eso en consideración empiezan a construir un hamiltoniano. No es que uno puede poner cualquier cosa en los hamiltonianos, no. Tiene que darse cuenta qué es lo que está poniendo, qué es lo que pone en la interacción, ¿no?
Entonces, el hamiltoniano débil, por lo tanto, tiene la siguiente forma. Por lo tanto, un hamiltoniano de interacción débil tiene que ser algo por el estilo, una constante multiplicado, por ejemplo, por P.S. Un término de este tipo. Es similar al término spin-órbita, pero bueno, no es de ese tipo, ¿no? Esto sería un hamiltoniano o un término de interacción útil para el hamiltoniano de la interacción débil. Es esto lo que hay que hacer, ¿no? Se tiene que construir de esta manera. Bueno, ahora miremos algo que les quería decir adicional con esto de la interacción débil, bueno, con esto de la paridad, que es básicamente una regla de selección. Una regla de selección. Entonces aquí lo escribo. Regla de selección de Wigner para la paridad. Para la paridad. Y bueno, la regla de selección de Wigner para la paridad me responde a la pregunta de si existe alguna regla que me permita verificar cuáles elementos matriciales son nulos, son cero. Es decir, si yo tengo estados de paridad, recuerden que los estados de paridad son los mismos estados de momento angular, ¿cierto? Si tengo estados de paridad, ¿será que existe alguna regla para saber si los elementos matriciales de algún operador son cero, son nulos? Tomen en cuenta que nosotros en mecánica cuántica los observables físicos los calculamos haciendo valores esperados o amplitudes de transición de los observables físicos. Uno de los postulados que yo les mencioné al principio era cómo se medían los observables físicos. Ustedes hacían un valor esperado del observable y ese valor era proporcional a la traza del operador estado multiplicado por el observable, ¿no? Uno de los postulados de la mecánica cuántica. Entonces uno lo que calcula a fin de cuentas son valores esperados o probabilidades de transición. Es lo que uno hace, ¿no? Uno no trabaja con estos operadores ni trabaja con los que, no, los resultados numéricos en realidad salen de calcular valores esperados. Entonces, usando la paridad, uno puede encontrar ciertas reglas de selección para saber cuáles de esos elementos matriciales son cero. ¿Cuáles son cero? Y aquí, bueno, consideramos lo siguiente. Supongamos que tenemos un autoestado de paridad. Lo vamos a escribir así. A ver. Suponemos que este es un autoestado de paridad. Y lo voy a poner con una pi minúscula acá. Sea este pi minúscula un autoestado del operador paridad pi, tal que tiene autovalor pi, ¿cierto? Pi minúscula, así. Que nosotros, bueno, ya sabemos que esto está relacionado al momento angular orbital, ¿no? O sea, esto vale -1 a la L. Ya saben que este pi tiene dos valores posibles, +1 o -1. Lo vimos la clase pasada. Consideramos que este es un autoestado de paridad. Y además, consideremos que en el cuadro de Heisenberg, además, consideramos que en el cuadro de Heisenberg los operadores, un operador arbitrario cualquiera, que vamos a llamar este O sub rho, transforma de la siguiente manera. Así. De nuevo, donde rho vale más o menos 1. Más o menos 1. Mire que aquí puedo poner pi a la -1, pi daga, como quieran, ¿no? Tomando en cuenta que este operador es hermítico y también es unitario al mismo tiempo. Entonces, consideramos que en el cuadro de Heisenberg, este pi es el autoestado del operador paridad, mientras que en el cuadro de Schrödinger, ¿no? Mientras que en el cuadro de Heisenberg, un operador cualquiera transforma bajo paridad de esta manera, donde este rho, de nuevo, puede valer más o menos 1, ¿cierto? Más o menos 1. Calculemos entonces o consideremos el siguiente elemento matricial. Así. Consideremos el siguiente elemento matricial. Aquí una coma. Vamos a hacer este cálculo. Ponemos un bra
ponemos aquí un, bueno, un pi prima. Vamos a poner aquí el operador O. Y luego ponemos un ket con otro autoestado de paridad. Así, ¿cierto? Y queremos ver qué paridad tiene este elemento matricial, ¿no? Entonces a esta cantidad la llamamos, no sé, una cita, así. Este elemento matricial. Queremos ver cómo transforma bajo paridad. Entonces, primero, noten que yo puedo hacer lo siguiente. Noten que este mismo valor esperado, bueno, esto es como una probabilidad de transición, ¿no? Pero también es un elemento matricial, es un elemento matricial. Entonces, miren que yo puedo poner una identidad a ambos lados acá de este elemento matricial, aquí y acá. Pero esa identidad yo la puedo escribir como pi por pi. Porque recuerden que pi al cuadrado vale la identidad. Entonces yo puedo poner aquí 2 veces pi y otra vez pi acá. Pi por pi. Y además puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer que el operador actúe sobre el bra y sobre el ket. Entonces puedo hacer que aquí este pi opere sobre el bra, estos dos pi operen acá sobre el operador y este pi opere sobre el ket. Nosotros sabemos cómo opera este pi sobre el ket. ¿Será que hay alguna diferencia de cómo opera el pi sobre el ket a cómo opera sobre el bra o actúan de la misma manera? ¿Ustedes qué dicen? ¿Opera de manera diferente o opera igual? Opera igual, profe. Operan igual porque recuerden que este es un operador hermítico. Además de ser unitario, es hermítico. ¿Y qué pasa con los operadores hermíticos? Nosotros ya lo vimos, ¿no? Hermítico o autoadjunto significa que el bra y el son lo mismo, ¿no? Y sus autovalores son números reales. En este caso, más o menos 1. Entonces, da igual cómo opere sobre el bra o sobre el ket. Y entonces nosotros sabemos cómo hacer esta operación. La primera, aquí sale el autovalor. Sale el autovalor. Aquí, por otro lado, este es el cuadro de Heisenberg y sabemos entonces que nos tiene que dar esto que está aquí, ¿no? Es ρ por O de ρ, donde ρ vale más o menos 1. Te lo ponen acá. Y por otra parte, dijimos que esto opera de la misma forma en el bra que en el ket. Entonces aquí me sale el autovalor pi prima, así, ¿cierto? Y podemos reescribir esto de otra manera. Podemos sacar los autovalores de esta amplitud de probabilidad porque son números reales. Son números reales, esta amplitud de probabilidad podría ser, por ejemplo, una integral, ¿no? Entonces, pueden salir del integrando. Pueden salir del integrando. Entonces, ustedes ponen los autovalores afuera. Pi prima, pi, ρ, y aquí vuelven y dejan simplemente el elemento matricial. Así. ¿Cierto? Y entonces noten que lo que estamos viendo es que este cita que yo puse acá es igual a toda esta cantidad multiplicada de nuevo por el cita, ¿cierto? Simplemente aplicando la transformación de paridad me doy cuenta de esto. Pero, recuerden, ¿cierto? Recuerden que cada uno de estos autovalores puede tomar únicamente dos valores, más o menos uno. ¿Eso qué quiere decir? Que todo este producto también vale más o menos 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Si pi prima vale más o menos 1, pi vale más o menos 1 y ρ también vale más o menos 1, entonces el producto de estos tres números tiene que valer o más 1 o menos 1, ¿cierto? No tiene otra posibilidad. Y por lo tanto, si nosotros tenemos que este producto vale menos 1, en el caso particular en que esto valga menos 1, entonces, ¿qué ocurre? Lo pongo acá en otra línea. Entonces, este cita sería igual a menos cita y por lo tanto, ¿cuánto vale cita?
¿Zeta igual a qué? Que es este elemento matricial que está aquí, ¿no? ¿Esto sería igual a qué? En el caso en el que el producto de las tres paridades valga -1, zeta, que corresponde a este elemento matricial que yo puse al inicio, sería igual a qué? El primero vale, ¿no es cierto, profe? ¿Cómo? El primer término vale -1, ¿cierto? Estamos diciendo pi' por pi por rho igual a -1. Y estoy mirando -1, sí. esta identidad que está acá. Entonces ponemos esta cantidad igual a -1. De manera que zeta me da igual a menos zeta, que es lo que tengo acá. Pero zeta igual a menos ¿Sí zeta, tiene que valer -1 también, profe? no, un número real. ¿Cuál es el único número real que satisface esta identidad que está acá abajo? Zeta igual a menos zeta. 1. No, porque 1 no es igual a -1. Supongamos que zeta es 1. No. ¿1 igual a -1? No. No. Entonces, ¿cuál será? Tiene que ser un número real porque recuerden que estos números son autovalores de un operador hermítico, entonces son números reales. Un número real. ¿Cuál es la solución de esta ecuación? Para que esto sea así. Para que zeta sea igual a menos zeta, ¿cuánto tiene que valer zeta? Prueben números. A ver. ¿Puede ser 2? ¿2 igual a -2? No. ¿Puede ser 3? ¿3 igual a -3? No. ¿Puede ser 10? ¿10 igual a -10? No. ¿Puede ser -1? ¿-1 igual a -1? No. ¿Puede ser -2? ¿-2 igual a -2? O sea, más 2? No. Cero. -3 igual a +3. Lo único que puede ser es 0, ¿no? 0. Solo 0 es igual a -0. 0. Eso quiere decir que si el producto de estas tres paridades, pi', pi y rho, vale -1, entonces el elemento matricial vale 0. Y esa es la regla de selección. Esa es la regla de selección de Wigner para la paridad. Si ustedes tienen un elemento matricial con estados de paridad, entonces ustedes, por ejemplo, aquí tienen a la izquierda un cierto estado de momento angular, ¿cierto? Acá tienen otro estado de momento angular. Y en el medio tienen un operador cualquiera, ¿cierto? Que puede ser un operador escalar o un vector. ¿Cómo sabemos cuáles elementos matriciales son 0? No es necesario entonces hacer el cálculo. No es necesario hacer el cálculo, sino que uno mira la paridad. Uno mira la paridad de esos términos, sin necesidad de hacer el cálculo. Ustedes dicen cuál será la paridad de este, cuál será la paridad de este y cuál será la paridad de este. Multiplican las paridades. Si esta le da -1, esta -1 y esta -1, el producto de las tres da -1. Si da -1, entonces ese elemento vale 0. Esa es la regla de selección de Wigner. Y miramos un ejemplo práctico para que lo entiendan. Ejemplos. Como ejemplo 1. Miramos un ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos esta integral. La integral de 3R del siguiente estado cuántico. Entonces acá ponemos Fidaga y ponemos los siguientes números cuánticos. L igual ¿a qué? L igual a 2. L igual a 2, ¿cierto? Pues recuerden que esto es un estado de momento angular. Tiene phi de Ln, ¿cierto? Y está en la representación de las coordenadas. Ponemos en medio el operador posición, R. Y ponemos la misma función de onda, pero sin el complejo conjugado. Exactamente la misma función de onda.
Si uno pone este estado aquí, en realidad lo que tiene son armónicos esféricos. Entonces, si yo soy más preciso, pongo acá un armónico esférico y pongo la parte radial. Digamos, voy a ser más específico. Voy a poner solo la parte angular del armónico esférico, que son estados de momento angular. Y quiero saber cuánto vale este elemento matricial. ¿Qué pasa con este elemento matricial? ¿Ustedes se pondrían a hacer el cálculo o qué harían? Así. Y bueno, démosle un número a m, ¿no? Digamos que este vale 1 y este vale 1. M igual a 1. Si ustedes en algún punto tienen que hacer este cálculo, que se me quitó la R, acá. ¿Qué harían? ¿Cuánto creen que vale esto? ¿Cuánto vale este elemento matricial? Y miren que esto es la representación en el espacio de las coordenadas de la siguiente cantidad, para que les quede un poquito más claro. Estoy poniendo estados de paridad. Los estados de paridad los estoy escribiendo como L', M'. Aquí el operador es el operador posición. Así. Y acá viene LM. Y estoy diciendo que L' vale 2. Mientras que M' vale también 2. Son estados de momento angular. ¿Qué son los estados de paridad? Yo les había dicho la clase pasada. Los estados de paridad son los mismos estados de momento angular. No se necesita un número cuántico adicional. Entonces, si ustedes miran este elemento matricial, ¿cuánto creen que vale? Esto es útil en la expansión multipolar de una simetría de carga esférica. ¿Tiene la identidad? ¿Ah? ¿Cuánto vale esto? La identidad. No, porque tiene que ser un solo elemento, ¿no? Esto es un elemento matricial, sí. Es solo uno. Sí, Para puede una, ser. esto tiene momento angular orbital L igual a 2, por lo que la dimensión del espacio vectorial debe ser 2 por L más 1, o sea, 2 por 2, 4, más 1, 5. Quiere decir que esto sería un elemento de una matriz 5 por 5. De una matriz 5 por 5. ¿Cierto? Es decir, con esto ustedes calculan la representación matricial del operador posición R. Sería una matriz 5 por 5. Pero lo importante acá es que usen la regla que acabo de mencionar, la regla de Wigner para la paridad. Entonces, ¿será que uno se pone a buscar los armónicos esféricos? ¿Se pone uno a buscar los armónicos esféricos en tablas y hacer la integral y todo esto? ¿O hay alguna manera más sencilla de ver cuánto vale esto? Porque una manera de hacerlo es que ustedes van a las tablas y buscan cuál es el valor de este armónico esférico. Y lo escriben explícitamente. Eso les va a dar un polinomio, ¿no? Y luego hacen esta integral acá. Pero, digamos, ¿será necesario hacer esto o no? Aquí yo, en principio, además debería poner la parte radial, ¿no? Ponerla aquí afuera. Y poner las funciones radiales, ¿no? Pero de aquí lo puedo ver. ¿Sí? De aquí, nada más de aquí lo puedo ver. Usando la paridad, ¿qué pasa? Este término que está aquí, este armónico esférico, ¿es par o impar bajo paridad? Aquí lo voy a poner como un aproximado. Par o impar bajo paridad, el primer término. Si L vale 2, ¿es par o es impar? O dicho de otra forma, este bra que está aquí con L igual a 2, ¿es par o es impar? Miren la regla de selección de Wigner. Hay que mirar la paridad de los tres términos, del bra,
del operador y el qué. El bra es esto que corresponde en la representación coordenada a un armónico esférico. ¿Esto es par o es impar? Si L es igual a 2. La paridad no depende de M, depende de L únicamente. ¿Cuánto vale la paridad? ¿Cuáles son los valores de la paridad? ¿Solo más Solo 1 o menos menos uno. 1? Y en términos de L, ¿cómo se calculaba la paridad? Para un estado de momento angular, ¿la paridad era igual a qué? Lo escribo aquí. Para un estado de momento angular, el autovalor de paridad es, entonces ustedes lo pueden llamar ρ, pi, como quieran. Vamos que lo llaman pi. ¿Pi igual a qué? ¿Se acuerdan? Menos 1 a la qué? A la L. Se los di la clase pasada, menos 1 a la L. De manera que para Entonces esto tiene, distintos entonces valores de L, sí. ¿Cuánto? 1. Entonces este tiene paridad 1, ¿cierto? Porque menos 1 a la 2 da 1. Sí. ¿Es par o es impar? Es par. Si el autovalor vale 1, es par. Si vale menos 1, es impar. Que sea par significa invariante bajo paridad. Si vale 1, es invariante, ¿no? Porque 1 por el ket es el mismo ket, o sea, es invariante bajo paridad. Entonces este vale 1, vale 1, vale 1. ¿Qué pasa con el otro armónico esférico? ¿Cuánto vale? La paridad, el autovalor de paridad, ¿cuál es? Para el otro armónico es exactamente el mismo, ¿no? ¿Cambian algo o no? Vale también 1, ¿no? No, sigue siendo el mismo. Sí, 1. ¿Y qué pasa con este R? ¿Cuánto vale la paridad? ¿Es par o es impar? R. De rotación. El vector posición, ¿es par o es impar bajo paridad? Es par, ¿no? No, es impar bajo paridad. Es el primer ejemplo que vimos. De hecho, ya lo discutimos, ¿no? R se cambia por menos R. Sí. Esa es la definición de paridad, de hecho. Entonces, este es par, este es impar y este de nuevo es par. O Y el sea, otro es más par. 1 por menos 1 por más 1, ¿cuánto vale? Menos 1. Menos Más 1. 1 por menos, más 1 por menos 1 por más 1 da menos 1. La paridad es menos 1, el producto de los tres. ¿Y qué pasa cuando el producto de los tres da menos 1? ¿Cuánto vale este elemento matricial? De acuerdo con la regla de selección de Wigner, que fue todo lo que hice acá. 0. 0. 0. ¿Es necesario calcular el elemento matricial? No. Esto vale 0. No, no, señor, simplemente seguir. Profe, pero entonces si, digamos, si nosotros no hubiéramos visto esa regla, nosotros hacemos todo el proceso matricial, hacemos ese resultado, ¿cierto? Claro. Llegan a que eso vale 0. Vale 0. Pero mucho vuelta. Hacen todo el cálculo con los armónicos esféricos, se ponen a integrar, a hacer de todo y llegan a que vale 0. Pero pues la idea de estas reglas de selección es eso, ahorrarnos la vida, ¿no? Miremos otro ejemplo, otro elemento matricial, pero lo escribo en el espacio de las coordenadas. Entonces supongan que tienen este elemento de 3, bueno, esta vez sí lo escribo con la función de onda completa, pero son funciones ya saben que son funciones de momento angular, ¿no? Entonces aquí tiene L y tiene M. Entonces de nuevo ponemos L igual a 2, aquí ponemos M, esto es una función de R, que significa que usan separación de variables. Esto es un armónico esférico por una función radial, ¿no? Y ahora lo vamos a hacer con R al cuadrado. Y acá ponemos otra función de onda. Ahora esto ya no es un valor esperado, sino que es una amplitud de transición. Entonces ponen L igual a 1 y acá ponen un M cualquiera. Así. Y bueno, este es otro cálculo, ¿no? ¿Cuánto valdrá esto? Miren que aquí la función phi significaría
multiplicar una parte radial por el armónico esférico, ¿no? Pero no es necesario ponerse a escribir explícitamente qué es esta función sí, sino que, de nuevo, usan la paridad para ver cuánto vale esto. Esta amplitud de transición, ¿cuánto valdrá? ¿Cuánto vale? De nuevo van uno por uno, ¿no? Este estado que está aquí, el primero, ¿esto es par o es impar bajo paridad? Sí. ¿Par o impar? Esa L es igual a 2. Este tiene que valer 1, ¿no? La paridad vale 1, porque es esto que está aquí, menos 1 a la L, menos 1 a la 2 da 1. O sea, es par, Ajá. es invariante bajo paridad. ¿Qué pasa con R cuadrado? Daría 1 positivo. 1 positivo, ¿cierto? Porque es R.R. R cuadrado es R.R. Como R es impar, entonces R cambiaría a menos R y la otra R cambiaría también a menos R, menos por menos da más, en fin, R cuadrado es par, tiene un signo positivo. ¿Y qué pasa con la última función de onda? Con L igual a 1. Es la misma que la primera. No, esto es No, mentiras, diferente. perdón. Sí, sí. Entonces, ¿esta cómo es? Esa es impar. Es impar porque L vale 1 y menos 1 a la 1 da menos 1. Por lo Ajá. tanto, de nuevo tienen Es 1. más 1 por más 1 Más da 1 más 1 y por menos 1 más da 1 menos 1. ¿Y entonces cuánto vale Impar. esto? daría menos 1. Toda la Impar. paridad es menos 1. ¿Y entonces cuánto vale este elemento matricial? ¿Vale qué? Menos 1. Tiene Daría 1 por 1 por 0. menos 1. 0. El elemento matricial vale 0. Recuerden que esto es simplemente la representación coordenada de un elemento matricial. Ahora lo que calcularon fue esto. Calcularon, pongo ya los números de una vez, ¿no? 2m, pusieron acá, aquí pusieron r al cuadrado. Y aquí pusieron 1m. Y mire que no importa cuál sea el valor de m, ¿no? Porque la paridad no depende de m. Esto es válido no solo para este 2,1, sino para todos los valores posibles de m. ¿Sí? Y des en cuenta entonces que, de nuevo, da 0 porque el producto da menos 1, las paridades, el producto de las paridades. Entonces, ¿qué es esto? Esto es algo que no es nuevo en realidad para ustedes. Simplemente les está diciendo que cuando el integrando es par, la integral es distinta de 0. Mientras que si el integrando es impar, ¿cuánto vale la integral? Vale 0. ¿Dónde han visto eso antes? No es nada nuevo, ¿no? Si ustedes en el integrando tienen una función impar y la integran desde menos L hasta L, ¿cuánto vale eso? Vale 0. ¿Se acuerdan o no? Del análisis de Fourier. Incluso en el caso del cálculo integral, ¿no? ¿Qué pasaba si los límites eran iguales en una integral, excepto por el signo, ¿no? Por ejemplo, una integral de menos L a L y ustedes tenían en el integrando una función impar. ¿Cuánto valía esa integral? 0. 0. En cambio, si la función era par, ¿qué pasaba? En general, 2 veces la integral de 0 a L. ¿Sí se acuerdan? Aquí está pasando lo mismo. Aquí está pasando lo mismo. Si el integrando es impar, bajo paridad, que simplemente es cambiar R por menos R, entonces la integral vale 0. ¿Sí o no? Y entonces le pongo otro ejemplo para que se acuerden de esto. La integral, voy a ponerlo así. La integral desde menos pi hasta pi
de coseno de zeta por de zeta igual a qué. Y exactamente lo mismo, la integral, vámonos así, desde menos pi hasta pi del seno de zeta, así, igual a qué. Entonces la primera integral, ¿qué pasa con la función coseno? ¿Es una función par o es impar? Coseno. La función coseno es una función, ¿no? ¿Una función qué? No, se Par. cortó. Par. Y entonces, bueno, no me voy a poner a hacer el cálculo, pero lo hacen ustedes, lo han hecho muchas veces, ¿no? Es distinta de cero. Es distinta de cero porque es una función par. ¿Pero qué pasa con el seno? ¿El seno es par o Esa es es impar? impar. Es impar porque ustedes cambian Seno es impar. cita, lo cambian por menos cita y les da menos seno de cita. Es una función impar, o sea que esto vale cero. ¿Sí o no? ¿Sí vale cero o no? Sí. Vale cero. Vale cero porque la integral del seno es ¿qué? El menos La coseno. integral de 0 es 1. No, no. Integral del seno menos coseno. La integral del seno es el menos Ah, coseno. perdón, integral de 0. No, no. La integral del seno es el menos coseno. El menos coseno y ustedes lo evalúan en pi y luego en menos pi y eso les da cero. Les da cero porque el coseno sí es una función par. Entonces les queda menos coseno de pi menos coseno de menos pi. Pero coseno de menos pi es igual a coseno de pi porque es par, o sea que eso les da cero. Les da cero. Entonces es esto mismo, ¿no? La regla de selección, aunque aquí en la mecánica cuántica, no es otra cosa más que ver si las funciones son pares o impares. Bajo paridad, cambiar R por menos R. Entonces, cuando aparezca este tipo de elementos matriciales, uno tiene que usar este tipo de criterios para salir más rápido, ¿no? En vez de ponerse a integrar, lo que hace es mirar la paridad. Ponerse a mirar la paridad. Y bueno, esto era lo que les quería decir con respecto a la paridad. Ahora vamos a pasar a otra simetría, que era la que íbamos a ver hoy. Pero lo dejo bien aparte por acá. Simetría, esta es la parte de hoy. Simetría de permutación o intercambio de partículas. Antes de pasar a esto, no sé si tienen alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver. ¿Tienen alguna duda? No. Por el momento no, profe. Bueno, entonces toman en cuenta esta regla de selección que es importante, ¿no? Nos ayuda a resolver amplitudes de probabilidad rápidamente, ¿no? A ver rápidamente cuáles son cero. Entonces ahora pasamos a esta simetría de permutación o intercambio de partículas y consideramos entonces, consideramos un sistema en general de n partículas. Nos vamos ahora para n partículas, no solo para una o dos, tres, no. Un sistema de n partículas donde definimos el operador intercambio que vamos a denotar con la siguiente cantidad. Pi y j. Pi y ponen un i y un j acá. De tal forma que intercambia dos partículas, ¿cierto? Intercambia dos partículas sin modificar el estado del sistema físico. Es decir, representa el mismo sistema físico. Entonces, ¿qué es lo que hace este operador? ¿Qué es lo que hace este operador? Vamos a entender un poquito.
Primero, antes de entenderlo, hacemos la siguiente definición. Definimos el estado cuántico de la partícula J-ésima de la siguiente manera. Entonces vamos a considerar que tenemos un sistema de n partículas y la partícula J-ésima tiene un estado cuántico que vamos a denotarlo de la siguiente manera, con un n sub j, de tal forma que en este n sub j aparece todos los números cuánticos que corresponden a observables compatibles, ¿cierto? Es decir, todo lo que se pueda medir simultáneamente en este estado para la partícula J-ésima. Entonces aquí puede aparecer, digamos, la energía, puede aparecer el momento angular orbital, puede aparecer el spin, etcétera, ¿no? Podemos poner explícitamente la paridad, pero no es necesario. Yo si quiere lo pongo solo por ponerlo, porque en realidad depende del momento angular, ¿no? Pero, en fin, un conjunto de números cuánticos que son autovalores de los observables que son compatibles, ¿no? Ahí solo pueden haber autovalores de observables compatibles, es decir, que conmuten y que desde el punto de vista físico significa que se puedan medir simultáneamente, Entonces acá, por ejemplo, pueden poner R, pero no pueden poner P, ¿cierto? Entonces podrían poner la coordenada al final si quieren. RJ, por ejemplo, pero no podrían poner el P, no podrían hacer esto, ¿no? Que estas cosas no conmutan. En fin, este tipo de cosas, ¿no? Pero lo dejamos así. Estados de momento angular, que es lo que nos interesa a nosotros. Y miramos entonces cómo opera este operador intercambio, ¿no? Miramos cómo opera este pi i sub j. ¿Qué es lo que hace pi i sub j? Lo que hace es básicamente lo siguiente. Coge un sistema de n partículas, que ahora lo vamos a escribir así. Lo vamos a poner como n1, n2, etcétera, ¿cierto? Aquí iría la partícula ni y acá estaría el estado de la partícula nj y en fin, hasta que llega a la n sub n, ¿no? Porque es un sistema de n partículas. Y este operador intercambio lo único que hace es cambiar el orden de la partícula i-ésima con la partícula j-ésima. Cambia el orden de las partículas. Es decir, ahora aquí pongo j y aquí pongo i. Pero este estado completo representa el mismo sistema físico. Es decir, este QED está representando al sistema físico aun cuando yo cambio el orden de las partículas. Aun cuando yo cambio el orden de las partículas, representa exactamente el mismo estado físico. Para un ejemplo más sencillo sería para un sistema de dos partículas, pues se ve más fácil, ¿no? Para un sistema de dos partículas lo que tendríamos es esto. El operador intercambio lo escribiríamos como pi12 y aquí pondríamos únicamente un ket con dos estados, ¿no? N1 y N2. Tomar en cuenta que este N1 y N2 me está representando todos los números cuánticos de observables compatibles, por eso pongo una N. N de número cuántico, ¿no? Todos los números cuánticos de los observables compatibles. Y entonces este operador lo que está haciendo es simplemente cambiar el orden de las partículas. Cambiar el orden de las partículas. Pero sin que el estado físico se modifique. Representa la misma distribución de probabilidad. Es decir, si ustedes tienen un sistema de dos partículas, cambian el orden de las partículas, pero la distribución de probabilidad que representa este ket sigue siendo la misma. Básicamente la curva que ustedes obtengan de probabilidades no cambia por cambiar el orden de las partículas. Es lo que les estoy diciendo. Y bueno, miramos qué tipo de propiedades tiene este operador y vamos entendiendo un poco para qué nos sirve, ¿no? Entonces, propiedad 1. La primera propiedad es la siguiente. Vamos a aplicar dos veces el operador intercambio. Y lo hacemos aquí, digamos, todo lo que yo diga para dos partículas es válido también para un sistema de n partículas.
Puedo hacerlo para este sistema de 2 partículas o para n partículas, pero para no escribir tanto, voy a usar este ejemplo más sencillo, ¿no? Pero toman en cuenta que no hay ninguna pérdida de generalidad. Entonces, ¿qué pasa si yo aplico 2 veces el operador pi? 1, 2, el operador intercambio, así. Pi al cuadrado. ¿Qué será lo que ocurre? Esto es equivalente a hacer lo siguiente. Primero, este pi 1, 2 al cuadrado es lo mismo que escribir pi 1, 2 multiplicado de nuevo por pi 1, 2, ¿cierto? Y primero aplicamos este que está aquí, el de la derecha. Hacemos esta aplicación. Cuando hacemos esta aplicación, obtenemos el siguiente resultado. Aquí afuera queda el operador intercambio y luego lo que hace este operador es cambiar el orden de las partículas. Entonces ustedes simplemente escriben el ket para un sistema de 2 partículas cambiado. Ahora ponen 2 acá y ponen 1 acá. Miren que lo único que hizo fue intercambiar el orden. Después ustedes aplican de nuevo el mismo operador intercambio y otra vez lo que está haciendo este operador es cambiar el orden de las partículas. Entonces, si ustedes vuelven y lo aplican, van a obtener de nuevo el mismo ket. Exactamente el mismo ket. Pero este ket es lo mismo a tener el operador identidad multiplicado por el ket. ¿Cierto? Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, y esta es la primera propiedad, por lo tanto, lo que nosotros tenemos es que pi 1, 2 al cuadrado es igual a la identidad, o bueno, al operador identidad, ¿no? O dicho de otra forma, pi 1, 2 es igual a pi 1, 2 a la menos 1. Es decir, este operador es simétrico, pero no solo es simétrico, sino que además tiene que ser un operador hermítico. ¿Por qué tiene que ser un operador hermítico? Porque el intercambio de las partículas no debería cambiar la probabilidad de que algo ocurra. Es decir, de nuevo, bajo esta aplicación, la probabilidad se tiene que conservar, por lo que este operador debe ser un operador unitario. ¿Sí? De hecho, se los estoy diciendo desde el principio, ¿no? Al intercambiar las partículas, el estado físico no cambia. Representa el mismo estado físico, la misma distribución de probabilidad, por lo que tiene que ser un operador unitario. Pero si es unitario y es simétrico, entonces es hermítico. Porque esto que está aquí a la izquierda significa simetría. Pi igual a pi a la menos 1. Esto que está a la derecha significa unitariedad. Se preserva la probabilidad. Pi a la menos 1 igual a pi daga. Como consecuencia, se hereda la siguiente propiedad. Pi daga igual a pi. O sea, es hermítico también. Aquí entonces ustedes escriben esta primera propiedad como el operador es hermítico y unitario. Algo que pues les tiene que recordar al operador paridad, porque ocurre exactamente lo mismo con el operador paridad. Entonces el operador intercambio de manera totalmente análoga al operador paridad es hermítico y es unitario. Ahora, tenemos que entender además lo siguiente. No sé si... Primero miramos cuáles son los autovalores de este operador, ¿no? En el cuadro de Schrödinger. Entonces miramos la propiedad 2. Propiedad 2. ¿Cuáles serán los autovalores, no? Aquí. ¿Cuáles son los autovalores? Intuitivamente, pues ustedes ya deberían saber cuáles son los autovalores, porque suponemos que esta es la ecuación de autoestados, ¿no? Esto es totalmente análogo a lo que vimos con la paridad. Entonces, suponemos que nosotros tenemos que este N1, N2, lo pongo en este orden, es un autoestado del operador paridad, ¿cierto? Del operador intercambio, ¿no? Con un autovalor pi1, 2, ¿no? Ahora miren que este operador, aparte de que me arroja un autovalor, cambia el orden de las partículas. Pero como yo estoy diciendo que esos dos estados son equivalentes, representan el mismo sistema físico, entonces esta sigue siendo una ecuación de autoestados, aunque parezca que está escrita de otra forma, ¿no?
¿Sí? Recuerden que una ecuación de autoestados y autovalores significa que cuando yo aplico el operador sobre un autoestado, obtengo un número real y obtengo otra vez el mismo autoestado. Eso significa una ecuación de autoestados y autovalores. Este es el mismo estado físico, solo que escrito de otra manera, ¿no? Representa la misma distribución de probabilidad, el mismo estado físico, pero hay que tener en cuenta que el ket es diferente en realidad, es otro vector. Pero ahorita lo vemos un poquito más en detalle. Ahora, ¿qué pasa si yo aplico la siguiente cantidad entonces? ¿Qué pasa si yo hago pi12 al cuadrado? Y lo aplico sobre este ket. Noten que si ustedes aplican pi12 al cuadrado sobre este ket, primero van a obtener que esto es igual a pi12, el autovalor, al cuadrado, por el mismo ket. Esta vez sí obtienen exactamente el mismo ket, en el mismo orden. Pero no solo eso, sino que nosotros acabamos de ver en la propiedad anterior que pi12 al cuadrado era igual a la identidad. Y la identidad por el ket, pues es el mismo ket. Eso quiere decir que aparte de todo, esto es igual al ket, ¿no? N1, N2. Y como consecuencia, entonces, ¿cuánto vale esto? Pi12 igual a 1. Pi12 al cuadrado igual a 1. Eso quiere decir que cuál es el valor o cuáles son los autovalores del operador de intercambio. Más o menos De nuevo, más o menos 1. Mire que esto nos ha salido varias veces, ¿no? Más o menos 1. Entonces, de manera análoga a la paridad, aquí nos estamos dando cuenta que el operador intercambio también tiene dos autovalores, más o menos 1. Más o menos 1. Pero tenemos que darnos cuenta que estos autovalores son válidos no solo para este autoestado N1, N2, sino que también es válido para el autoestado N2, N1, o para una combinación lineal de estos dos autoestados. Porque miren que yo hubiera podido empezar aquí con el autoestado N2, N1, y el resultado hubiera sido el mismo. Los autovalores son los mismos para los tres siguientes autoestados. Lo escribo acá. Los autovalores son los mismos para estos autoestados. Para N1, N2, así. Para N2, N1, que es el que está aquí. O en general para una superposición lineal de esos dos. Entonces, ustedes pueden hacer esto. Y obtienen que los autovalores del operador intercambio son los mismos para cualquiera de estos tres estados que están aquí, ¿no? O para una familia de estados en realidad. Porque aquí alfa y beta puede tomar cualquier valor en el espacio complejo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí con esto? Lo que estoy diciendo es que hay una degenerancia. Hay una degenerancia. Aun cuando estos estados representan el mismo sistema físico, son estados linealmente independientes. Estos estados son linealmente independientes. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que el operador intercambio tiene una degenerancia. Varios estados linealmente independientes tienen los mismos autovalores. Miren que aun cuando estos dos estados que están aquí representan el mismo sistema físico, desde el punto de vista matemático, estos dos estados no son iguales. Son linealmente independientes. ¿Sí lo ven o no? ¿O no lo entienden? Si ustedes ven esos dos estados físicos, ¿se dan cuenta por qué son linealmente independientes o no? No, la verdad a mí no me queda muy claro, la verdad. Autovalores, ¿no? Los autovalores son los mismos. Ambos estados tienen los mismos autovalores. Pero yo estoy diciendo que son distintos estados. Esa es la cosa, ¿no? Al ser distintos, son linealmente independientes, entonces el espectro es degenerado. Y a esta degenerancia se le conoce como degenerancia de intercambio. Aquí lo escribo para que les quede. Degenerancia de intercambio. Hay una degenerancia. Eso quiere decir
que no es suficiente con un ket para especificar completamente el estado físico. O dicho de otra forma, este ket de aquí no especifica completamente al estado, al sistema físico. No describe completamente el estado físico porque hay otros estados que también describen el mismo sistema y tienen los mismos autovalores. Entonces, para entender un poquito, miramos lo siguiente. Nota. Miramos que los estados, este primer estado que está aquí, N1, N2, y el estado, y el estado N2, N1 son linealmente independientes. Son linealmente independientes. ¿Y cómo observamos esto? Primero, entendemos qué significa entonces esta definición que está aquí. ¿Qué significa un estado de dos partículas? Un estado de dos partículas en realidad es lo mismo que tener la siguiente cantidad. Es lo mismo que tener el producto tensorial entre dos estados independientes. Entonces aquí, esto es equivalente a tener este producto tensorial. N1, N2. El estado de dos partículas, entonces, pertenece a un espacio vectorial que se puede construir como el producto tensorial de dos espacios vectoriales independientes. El espacio vectorial para la partícula 1 y el espacio vectorial para la partícula 2. Supongan que estas partículas son dos electrones, un electrón y otro electrón, ¿cierto? O un electrón y un protón, como quieran, en el átomo de hidrógeno. Si miramos los números cuánticos únicamente relacionados al spin, supongan que este n únicamente es el spin de la partícula 1, del electrón 1, y este n2 es el spin de la partícula 2, digamos que es otro electrón, el electrón 2. Entonces, la dimensión del primer espacio vectorial vale ¿cuánto? Si el spin vale 1/2, ¿cuántos estados base tiene este espacio vectorial? ¿Cuál es la dimensión del espacio? Si es un electrón de spin 1/2, ¿cuál es la dimensión del espacio vectorial? ¿O cuántos elementos base tiene el espacio vectorial para la partícula 1? Mire que estos ket representan vectores en un espacio vectorial. Eso quiere decir que yo debería poder saber cuál es la dimensión del espacio vectorial y cuáles son sus vectores base. Si yo les estoy diciendo este ket es un electrón de spin 1/2, ¿cuántos vectores base tiene ese espacio vectorial asociado a la partícula 1? 2. 2. Porque la multiplicidad del spin, ¿cuál es? 2 por S más 1. 2 por 1/2 más 1. O sea, 1 más 1, 2. 2. Spin arriba, spin abajo. Esa es la base, ¿no? Y el espacio vectorial es el conjunto de todos los vectores que se forman al hacer una superposición de esos dos estados. El estado más y el estado menos. Spin arriba, spin abajo. Entonces, esto tiene dimensión 2. Y de nuevo, la partícula 2 es otro electrón de spin 1/2. La dimensión de la partícula 2, del espacio vectorial que representa la partícula 2, es también 2. Es también 2. Es también 2, ¿cierto? Entonces, la partícula 1 tiene un espacio vectorial de dimensión 2. La partícula 2 tiene otro espacio vectorial de dimensión 2. Este ket que está aquí, N1, N2, que significa el producto tensorial de esos dos espacios vectoriales, ¿qué dimensión tendrá entonces? 4, ¿no es? 4. 4 que son los estados base posibles, ¿no? O sea, si ustedes se ponen a escribir esto en términos de spin arriba, spin abajo, más o menos, los 4 estados que pueden formar son más, menos, más, menos. 4 estados, ¿no? 4 estados. Entonces, dense en cuenta que este estado de dos partículas pertenece a un espacio vectorial diferente al espacio de las partículas individuales. Es diferente al espacio de las partículas individuales. Es el producto tensorial de los espacios vectoriales de las partículas individuales. Entonces, es algo que tienen que tener en cuenta. Esto es un espacio vectorial y este es otro.
respetando el orden estrictamente, N1, N2 es igual al producto tensorial del espacio 1 por el espacio 2, ¿no? Por el espacio 2. Y entonces miramos la siguiente cantidad. Miramos el siguiente producto escalar. Hacemos este producto escalar y miramos qué significa. Ponemos acá el ket. Y aquí vamos a poner un bra. Y lo ponemos de la siguiente forma. El bra lo vamos a poner como N2, N1, mientras que el ket lo vamos a poner como N1, N2. Miren que este bra que yo puse aquí a la izquierda corresponde al bra asociado a este ket N2, N1. Simplemente le di la vuelta, ¿no? N2, N1. Es el bra asociado precisamente a este ket. Mientras que el otro ket sí es el primero. Y vamos a hacer el producto escalar entre estos dos vectores que están aquí, que pertenecen a un espacio vectorial un poco más general, ¿no? Que es este que está acá. ¿Cuánto valdrá este producto escalar que está aquí? Si nosotros nos ponemos a mirar esto, este producto escalar, si lo escribimos de manera un poco más específica en términos de los productos tensoriales, tendríamos, por un lado, es el producto entre esta cantidad, que sería el ket N1, N2, y por otro, sería el producto siguiente. Vamos a escribirlo de la siguiente manera. ¿Cómo lo pongo? Ponemos un bra aquí con N2, ¿cierto? Y acá ponemos el mismo bra con N1. Así, ¿cierto? Este producto es el que hay que hacer, este producto tensorial. Pero yo les recuerdo que los bras son funcionales lineales. Y son funcionales lineales definidos sobre un espacio vectorial. ¿Eso qué quiere decir? Que este bra en realidad, este bra que está aquí, aplica sobre el primer espacio vectorial, no sobre el segundo. Solo sobre el primero. Tienen que respetar el orden. Este bra aplica sobre el primero. Mientras que este otro bra es el funcional lineal asociado al otro espacio vectorial. ¿Cierto? Hay que respetar el orden. Entonces hay que hacer el producto respetando el orden, aplicando este funcional lineal al espacio vectorial al que pertenece y este otro funcional lineal al otro espacio vectorial, ¿no? En ese orden estrictamente. Por lo que si ustedes hacen esto, van a obtener lo siguiente. Este producto tensorial les quedaría de la siguiente forma. Les quedaría por un lado N2 aplicado a N1. Y esto multiplicado por N1 aplicado a N2, así. Eso significa este producto escalar que ustedes tienen aquí. Significa exactamente esto. Pero ¿cuánto vale esto? Miren que están haciendo el producto escalar entre estados físicos de partículas que pertenecen a distintos espacios vectoriales. ¿Cuánto vale entonces este producto escalar? Son espacios vectoriales distintos, o sea, disyuntos. Disyuntos excepto por el cero. El cero sí es igual en ambos. Pertenecen a espacios vectoriales diferentes. ¿Cuánto debería valer ese producto escalar? ¿N1.N2 o N2.N1? ¿Cero? Cero. Cero. Si pertenecen a espacios vectoriales distintos, entonces son ortogonales. Cero. Como consecuencia, lo que están viendo aquí es que los dos ket son ortogonales. Los estados que yo escribí acá, N1 y N2, son ortogonales. Son ortogonales. ¿Y qué pasa cuando dos vectores son ortogonales? Y por lo tanto, ¿son qué? Linealmente independientes. Un teorema del álgebra lineal. Si dos vectores son ortogonales, entonces son linealmente independientes. Pero si dos vectores son linealmente independientes, no necesariamente son ortogonales. Pero se pueden ortogonalizar con el procedimiento de Gram-Schmidt que yo les mencioné el año pasado, ¿no? Entonces toman en cuenta que ese es un teorema del álgebra lineal.
Dos vectores linealmente independientes no necesariamente son ortogonales, pero dos vectores que son ortogonales, por construcción, sí son linealmente independientes. Siempre. Los vectores ortogonales son linealmente independientes. Eso quiere decir que, aunque estos dos estados representan el mismo sistema físico de dos partículas y tiene las mismas propiedades y todo, son linealmente independientes. Y entonces aquí hay una degenerancia. Hay una degenerancia porque estos son dos estados ortogonales, linealmente independientes, con el mismo autovalor. Quiere decir que no es suficiente con especificar este ket para describir de manera completa el estado físico, sino que por lo menos hay varias posibilidades, ¿no? Está no solo este ket, está también el otro y está una combinación lineal de ellos. Todos tienen los mismos autovalores. Todos tienen los mismos autovalores. Y entonces hay una degenerancia de intercambio. La degenerancia es aún peor si consideramos partículas idénticas. Entonces, si se consideran partículas idénticas y por lo tanto indistinguibles, ahorita discutimos esto un poco, entonces la degenerancia se extiende no solo a este operador intercambio, sino a cualquier observable. ¿Eso qué quiere decir? Que como todos estos estados físicos son equivalentes, si ustedes miran los autovalores asociados a cualquier observable, el resultado será el mismo. El resultado será el mismo si las partículas son idénticas. Si las partículas son idénticas. ¿Qué pasa en el caso de la mecánica cuántica cuando las partículas son idénticas? En el caso de la mecánica cuántica, cuando las partículas son idénticas, por ejemplo, dos electrones, entonces esas partículas son indistinguibles, que es algo muy distinto a lo que ocurre en mecánica clásica, ¿no? En mecánica clásica ustedes pueden tener dos partículas idénticas y sin embargo siempre pueden seguir su trayectoria, ¿no? Entonces, en el caso de la mecánica clásica, por ejemplo, ustedes tienen una particulita aquí azul que tiene una cierta trayectoria y ustedes pueden etiquetar esa partícula, ¿cierto? Y ver cuál es su trayectoria y su posición y su velocidad en cualquier instante de tiempo, ¿no? Y si tienen otra partícula idéntica a esa, por ejemplo esta partícula roja, simplemente la etiquetan con el color rojo y pueden ver cuál es la trayectoria de esta partícula en cualquier instante de tiempo, en cualquier instante de tiempo. No importa si estas dos partículas pasan dentro de alguna caja negra, después ustedes pueden saber cuál es la partícula azul y cuál es la roja, clásicamente. Pueden distinguirla siempre. Eso en mecánica clásica, en mecánica clásica. En mecánica cuántica, en cambio, si ustedes tienen dos partículas que son idénticas, esas dos partículas son indistinguibles. Son indistinguibles. Porque en mecánica cuántica no podemos medir las trayectorias, no podemos observar las trayectorias de las partículas, porque las trayectorias se construyen diciendo cuál es la posición y cuál es la pendiente de la curva de la trayectoria, que es equivalente a decir cuál es la velocidad o el momento lineal. Hay que decir la posición y el momento lineal en todo instante de tiempo. Pero eso en mecánica cuántica no es posible, porque la posición y el momento lineal son observables que no son compatibles y que satisfacen un principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre de Heisenberg, que lo único que me está diciendo es que yo no puedo medir simultáneamente la posición y el momento lineal de una partícula, o dicho de otra forma, no puedo saber cuál es la trayectoria de una partícula. No puedo saber cuál es la trayectoria de una partícula. Eso quiere decir que si las dos partículas son idénticas, entonces son indistinguibles. Si yo tengo un electrón y un positrón, entonces sí los puedo distinguir porque son partículas diferentes. Pero si tengo dos electrones, esas partículas son indistinguibles. Significa, por ejemplo, que yo no puedo distinguir estos dos casos particulares. Voy a poner acá dos casos. Yo no puedo distinguir estos dos casos. Vamos a hacer el siguiente caso. Suponga que ustedes tienen dos electrones, ¿no? Y en el primer caso, el electrón hace esto. El electrón 1 hace esto, mientras que el electrón 2 hace, por ejemplo, esto. ¿Cierto? Este sería un caso, ¿no? El otro caso sería el siguiente. Voy a escribir así.
el electrón 1 hace esto. Le pongo otro color. Y el electrón 2 hace lo siguiente. Aunque lo pongo de color negro. Así. Así. Yo no puedo distinguir ninguno de estos dos experimentos. Yo no puedo saber qué fue lo que ocurrió en verdad, ¿no? No puedo saber si el electrón 1 fue el que se fue para arriba y el electrón 2 fue el que se fue para abajo, o si ocurrió lo contrario. El electrón 1 se fue para abajo y el electrón 2 se fue para arriba después de una medición. Esta región negra sombreada que yo pongo aquí, hagan de cuenta que es una medición que están haciendo sobre su sistema de dos partículas. No hay manera de distinguir qué fue lo que ocurrió después de la medición. ¿Cuál de los dos es la partícula 1 y cuál es la partícula 2? Porque ambos son electrones, son idénticos, son partículas idénticas y entonces son indistinguibles. Son indistinguibles. Eso quiere decir entonces que de estos tres estados que están aquí, yo no puedo distinguir cuál es la partícula 1 y cuál es la partícula 2. Como consecuencia, si ustedes aplican un observable físico con alguna etiqueta, el observable asociado a 1 o a 2, los autovalores van a ser siempre lo mismo, independiente de cuáles son los estados que yo pongo acá. Si pongo este estado, si pongo este, o una combinación de los dos, y hago una medición que en mecánica cuántica significa aplicar un operador a estos ket, los tres ket me van a dar el mismo resultado. Pero además este ket que está aquí es una combinación lineal donde alfa y beta pertenece a todos los complejos. Entonces el tercero significa una familia continua de kets. Todos con el mismo autoestado, la degenerancia de intercambio, que es mucho peor si las partículas son indistinguibles, ¿no? Mucho peor si las partículas son indistinguibles. Entonces, es un problema que ocurre en mecánica cuántica y que no tiene un análogo clásico, ¿no? Esto ocurre únicamente para la mecánica cuántica y existe una manera de solucionarlo. De hecho, lo soluciona la naturaleza con un hecho empírico que les voy a mencionar ahorita, ¿no? ¿Cómo se soluciona este problema de la degenerancia? ¿Cierto? Porque entonces no tenemos una manera completa de especificar el estado físico, sino que es degenerado, ¿no? ¿De qué manera se soluciona? Bueno, la naturaleza soluciona este problema en mecánica cuántica de una manera sencilla y es un hecho empírico, no es una solución teórica, no es una construcción matemática, sino es un hecho empírico de la naturaleza que siempre se satisface. Y la solución que encuentra la naturaleza para esto es la siguiente. Para un sistema de n partículas, lo escribo acá, para un sistema de n partículas, los estados siempre son simétricos o antisimétricos bajo el intercambio de partículas. Y esto es un hecho empírico. Un hecho empírico. Lo escribo acá para que les quede mejor. Así. ¿Cómo se soluciona esta degenerancia? Con un hecho empírico de la naturaleza. Algo que siempre ocurre en la naturaleza. Si yo tengo un sistema de n partículas, los estados que elige la naturaleza son siempre simétricos o antisimétricos bajo el intercambio de partículas. Nunca se encuentra en la naturaleza una combinación de los dos. O es simétrico el estado o es antisimétrico. Nunca se tiene una combinación de las dos cosas. De las dos cosas. Y por lo tanto se definieron o se crearon ciertas denominaciones para especificar cuándo un estado es simétrico y cuándo un estado es antisimétrico bajo el intercambio de partículas. Esas denominaciones son las siguientes. La primera es un bosón. Bosones. Una definición. Se define un bosón o un estado bosónico o los bosones a los estados físicos que son simétricos bajo el intercambio de partículas. ¿Qué significa que un estado físico sea simétrico bajo el intercambio de partículas? Significa lo siguiente, que si ustedes tienen el operador de intercambio y se lo aplican a un ket,
de n bosones, esto sería un estado bosónico, n bosones, n bosones, entonces ustedes obtienen que aquí aparece un más 1, el autovalor va a ser más 1 y el estado sigue siendo el mismo, el estado simétrico, más 1, n bosones, ¿no? Por otra parte, se definen los fermiones, que son estados antisimétricos que satisfacen la siguiente ecuación de autovalores. Si ustedes tienen un sistema de n fermiones, entonces bajo el operador intercambio aparece un signo negativo, y por lo tanto el estado de n fermiones es antisimétrico. Pero bueno, lo especificamos un poquito más, ¿no? Entonces, primero, bajo el operador intercambio, a un estado bosónico no le ocurre nada. El autovalor que aparece es más 1. Miren que los dos posibles autovalores que tiene el operador intercambio es más o menos 1. Si ustedes tienen un sistema de n partículas, la única posibilidad es que ese estado el estado de ese sistema sea o simétrico o antisimétrico. Que sea simétrico significa que bajo el intercambio de partículas no ocurre nada. O dicho de otra manera, su autovalor es más 1. Que sea antisimétrico significa que bajo el intercambio de dos partículas aparece un signo menos relativo. A los estados simétricos se les conoce como bosones o estados bosónicos. A los estados antisimétricos se les conoce como fermiones o estados fermiónicos, ¿no? Dicho de otra forma, si lo vemos en términos del operador intercambio, cuando el operador intercambio, los escribo acá, este pi y j tiene autovalor más 1, la función de onda es simétrica y a las partículas que representan el estado físico se les conoce como bosones, ¿cierto? Y esos bosones, digamos, para el caso de dos partículas, un sistema de dos partículas, entonces satisfacen lo siguiente. Satisfacen que, escribo aquí el caso más sencillo que es el de dos partículas, satisface que N1, N2 es igual a N2, N1. Y miren cómo se está evitando la degenerancia aquí, ¿no? N1, N2 igual a N2, N1. Es decir, ustedes aplican el operador intercambio y el autovalor vale más 1. Cambian el orden de las partículas. Primero, ¿no? Este es el caso de un estado bosónico. Para un fermión, cuando el operador intercambio tiene autovalor menos 1, la función de onda es antisimétrica y a las partículas que representan el estado físico se les conoce como fermiones, así. Y satisfacen, de nuevo, para un sistema de dos partículas. Entonces satisfacen lo siguiente. N1, N2 es igual a menos N2, N1. Es decir, ustedes aplican el operador intercambio para este sistema de dos partículas y aparece un signo menos relativo. Si el autovalor es positivo, entonces el estado es simétrico. Si el autovalor es negativo, el estado es antisimétrico. La naturaleza selecciona únicamente
estados físicos simétricos o antisimétricos, nunca una combinación de los dos, nunca una combinación de los dos. Entonces miren que cualquier estado se puede escribir como una superposición de una parte simétrica y una parte antisimétrica desde el punto de vista matemático, ¿no? La naturaleza selecciona una de las dos. Si yo se los escribo aquí, cualquier estado, en general cualquier función, ¿no? Pero lo vamos a escribir en términos de la mecánica cuántica. Cualquier estado se puede escribir como una parte simétrica y una parte antisimétrica, ¿no? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, una función psi con los números cuánticos n1 y n2, ustedes siempre pueden escribir esto como una parte simétrica y una parte antisimétrica. La parte simétrica la escribirían como un medio de psi de n1, n2 más un medio de psi de n2, n1, así. Mientras que la parte antisimétrica la escriben como un medio de psi de n1, n2 menos psi de n2, n1. Y esto pues simplemente es un hecho matemático que uno puede hacer con cualquier función, ¿no? Que tenga más de un argumento, que tenga dos argumentos, por ejemplo. Ustedes pueden siempre escribirlo como una parte simétrica más una parte antisimétrica. Noten que aquí no estoy haciendo nada raro. Si ustedes suman esto, al final les va a dar esta función de onda, ¿no? Miren que esto es un medio de phi, acá, un medio de phi más un medio de phi de n1, n2, pues da 1, ¿no? Un medio más un medio da 1, da este mismo phi que está acá. Mientras que aquí tengo un medio de phi n2, n1 menos, porque acá está el signo menos, phi de n2, n1, entonces se cancelan. Esos términos se cancelan. Eso quiere decir que lo único que estoy haciendo es reescribir esta función de onda en términos de una parte simétrica y una parte antisimétrica. De esta manera, para una función simétrica, yo tengo que la parte simétrica de esta función n1, n2, la puedo escribir entonces de esta manera, ¿no? Un medio de esto que está aquí. Un medio de phi de n1, n2 más phi de n2, n1. Esto sería para una función simétrica. Para una función antisimétrica, lo que tendría es que la parte antisimétrica de la función n1, n2 la pueden escribir ustedes de esta forma que está aquí. Así. ¿Y eso qué quiere decir entonces? Quiere decir que la naturaleza elige estados físicos que tienen únicamente esta forma funcional que está aquí. O el estado es simétrico o el estado es antisimétrico, por lo que las funciones de onda siempre tienen esta forma funcional para un sistema de n partículas en general. Aquí yo se los estoy poniendo para un sistema de 2 partículas, que es más sencillo verlo, pero esto es válido para un sistema de n partículas. En general, las funciones de onda tienen que estar o simetrizadas o antisimetrizadas. Simetrizadas o antisimetrizadas. Tiene que tener siempre esta forma funcional. Siempre. No puede ser una función arbitraria, sino que tiene que estar o simetrizada o antisimetrizada. Y no se ha observado nunca en la práctica que una función de onda en un sistema de n partículas sea una combinación de estas dos. Es decir, esta función no está escrita así nunca, como está acá arriba, sino que tiene que ser o una o la otra. Los estados físicos siempre están o simetrizados o antisimetrizados. ¿Sí o no? Verifiquemos que, por ejemplo, para esta función antisimétrica se tiene que se satisface esta propiedad, ¿no? Podemos verificar esto, que el autovalor vale menos 1. Entonces, lo escribo aquí como una nota. Ahora puede ser. Bien, pero vuelvo a escribir esto. Ya. Nota. Miremos que efectivamente esta función es una función, esta función antisimétrica efectivamente tiene autovalor menos 1, ¿no? Entonces, si ustedes, ¿qué pasa si ustedes aplican
el operador intercambio a esta función antisimétrica. Si aplican el operador intercambio a esta función antisimétrica, esto es equivalente a aplicar el operador intercambio a todo esto que está aquí. Miren que esto de la parte simétrica y antisimétrica no viene de la mecánica cuántica, sino que esto forma parte del análisis funcional, ¿no? Ustedes siempre pueden coger una función y simetrizarla y antisimetrizarla. No es nada extraño, ¿no? Siempre lo pueden escribir como una parte simétrica, una parte antisimétrica. Lo mismo pueden hacer con cualquier matriz, ¿no? Ustedes pueden en el álgebra lineal escribir una matriz como una parte simétrica más una parte antisimétrica. Entonces esto viene del álgebra lineal o del análisis funcional. Aquí simplemente lo que estamos viendo es que si la función es antisimétrica, entonces el autovalor tiene que valer -1, el autovalor del operador intercambio, y bueno, vamos a verificarlo aquí. Miremos que esto sea cierto, ¿no? Entonces, aplicamos el operador intercambio a la función antisimétrica, eso es equivalente a aplicar el operador intercambio a esto. Pero esto no tiene nada raro, lo único que ustedes tienen que hacer es entrar el operador intercambio a este paréntesis que está acá, ¿no? Entonces, ustedes cogen el operador intercambio y lo ponen acá adentro, lo ponen aquí y lo ponen acá, ¿cierto? Y lo aplican. ¿Qué le hace el operador intercambio a esto? Lo único que hace es cambiar el orden de las partículas. Entonces acá ponen N2, N1, mientras que en el otro lado ponen psi con N1, N2, porque cambian el orden. Entonces, es todo lo que hay que hacer, ¿no? Pero des en cuenta que esto es equivalente a poner -1 medio, de esta función de onda cambiando el orden, ¿no? Simplemente sacan el menos como factor común y entonces acá otra vez les queda N1, N2 y aquí les queda N2, N1, N2, N1, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que les queda finalmente es que esto sería menos la función de onda inicial, phi A, N1, N2. Eso quiere decir que si la función de onda es antisimétrica, el autovalor del operador intercambio es -1. ¿Sí o no? ¿O no entendieron? Sí, señor, no, está claro. Listo. Des en cuenta que para el estado bosónico, es decir, el estado simétrico, si ustedes aplican el operador intercambio, les aparece el +1. Porque aquí hay un más, no hay un menos. Entonces no hay que sacar el menos. De manera totalmente análoga, ustedes se dan cuenta que para los estados bosónicos, el autovalor asociado al operador intercambio es +1. Simplemente apliquen aquí y se dan cuenta. Y se dan cuenta, ¿no? Ahora, a esto que está aquí, a todo esto que yo les acabo de decir, que es la manera en que encuentra la naturaleza de resolver este problema de la degenerancia, se le conoce como el principio de simetrización o el postulado de simetrización, ¿no? Entonces, se los dejo aquí como un título acá. Esto que está aquí está en el capítulo 6 del Sakurai, ¿no? Nosotros ahorita estamos en el capítulo 4 y el 6. ¿No? Estamos viendo ambos capítulos. Este postulado de simetrización está explicado en el capítulo 6. En el capítulo 6, con un poquito menos de detalle, pero está explicado ahí, ¿no? En el capítulo 6 del Sakurai. Y van y buscan el principio de simetrización, o el postulado de simetrización, no me acuerdo cómo lo ponen allá, y aparece exactamente esto mismo, ¿no? El hecho de que en la naturaleza los estados de n partículas idénticas solo pueden ser bosónicos o fermiónicos, ¿no? Acá me faltó poner n partículas idénticas. Así. Y bueno, para terminar hoy, les voy a mencionar un teorema, y lo retomamos la próxima clase, que es el teorema spin-estadística. El teorema spin-estadística lo que me dice es que los bosones, me dice dos cosas, ¿no? Creo que se las voy a escribir aquí por aparte. Primero, los bosones, es decir, estados simétricos, son partículas con spin entero.
Es decir, el spin de esas partículas puede ser 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Mientras que 2, aquí 2, los fermiones son partículas con spin semi-entero. Entonces, S igual a 1 medio, 3 medios, etcétera, ¿no? Etcétera. A este hecho, que en la mecánica cuántica clásica se tiene que considerar como una ley de la naturaleza, porque siempre se satisface, se le conoce como teorema spin estadística. Y me relaciona los estados simétricos y los estados antisimétricos con el spin de las partículas. Entonces, si ustedes tienen un sistema de n partículas que son electrones que tienen spin semientero, entonces el estado que representa a esos electrones es un estado fermiónico, son fermiones. Porque los estados fermiónicos antisimétricos son siempre partículas con spin semientero. Es un hecho de la naturaleza también, ¿no? Que aquí lo tenemos que entender como una ley de la naturaleza porque siempre se satisface. Nunca se ha observado que un sistema de partículas o una partícula con spin semientero tenga un estado simétrico. No, siempre tiene asociado un estado antisimétrico. Los bosones, en cambio, tienen spin entero. Todas las partículas o cualquier sistema de partículas que tenga spin entero siempre tiene que representarse con un estado simétrico o con un estado bosónico. Este es el teorema spin estadística que me relaciona la forma del estado físico simétrico o antisimétrico con el spin de las partículas. Ahora, en mecánica cuántica ustedes tienen que aceptar esto como una ley de la naturaleza, ¿no? Como un principio de la naturaleza. No es posible de la mecánica cuántica demostrar el teorema spin estadística con la mecánica cuántica clásica, sino que es necesario ir a la mecánica cuántica relativista, es decir, a la teoría de campos cuánticos, para poder demostrar el teorema spin estadística. De hecho, allá lo que se demuestra es que si una partícula tiene spin semientero, no puede ser un bosón. O si una partícula tiene spin entero, no puede ser un fermión. De esa manera se demuestra en la teoría de campos cuánticos el teorema spin estadística. Pero pues hay que avanzar un poquito más en la mecánica cuántica relativista para poder demostrar este teorema. Aquí ustedes simplemente tienen que asumirlo como una ley de la naturaleza que siempre se satisface. Siempre se tiene que si la partícula tiene un spin entero, entonces es un bosón, o si la partícula tiene un spin semientero, entonces es un fermión, entendiendo bosón un estado simétrico, ¿no? Una partícula con un estado simétrico, y entendiendo a los fermiones como partículas con estados antisimétricos, ¿no? Tienen que entenderlo de esta manera. Y bueno, creo que hoy les voy a dejar aquí. La próxima clase retomamos de nuevo esto del principio de simetrización y bueno, el teorema de spin estadística. Les sigo hablando más de esto porque todavía nos hace falta ver ciertas consecuencias, ver cómo es la estadística para los fermiones, cómo es la estadística para los bosones, qué pasa con los hamiltonianos, porque miren que ahora les estoy dando otra simetría, la simetría de intercambio. ¿Qué pasa con el hamiltoniano, no? Los hamiltonianos de partículas indistinguibles tienen que ser invariantes bajo esta transformación de simetría discreta, la simetría de permutación o de intercambio, y por lo tanto, de nuevo, el hamiltoniano tiene que estar bien escrito, ¿no? Tiene que ser un hamiltoniano bien escrito. Pero bueno, no, me tardo otra hora mostrándoles esto, entonces más bien lo dejamos para la próxima clase y les pongo un ejemplo también concreto, ¿listo? Vamos a dejar aquí el video.